Saludos y bendiciones. El día de hoy vamos a compartir una palabra que sé que va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia, acerca de la autoridad del real sacerdocio. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice que somos reyes y somos sacerdotes delante del Padre. En el antiguo pacto, la función sacerdotal y la función del rey estaban separadas, no podían estar juntos. Por ejemplo, la función del sacerdote era ministrar en el templo. Ellos hacían sacrificios y también enseñaban la ley de Moisés al pueblo. Mientras los reyes en el antiguo pacto eran los que gobernaban a la nación de Israel, los que daban dirección, eran los que también impulsaban la economía de la nación, eran los que iban a la guerra, eran los que guardaban y protegían junto al ejército a las ciudades de Israel. La palabra de Dios narra que el rey Saúl estaba esperando al sacerdote Samuel para ofrecer sacrificio antes de ir a la guerra, y así Dios le diera la victoria al rey Saúl. Y se impacientó, dice la palabra de Dios, y ofreció sacrificio. Y el profeta Samuel le reprendió fuertemente y le dijo que por causa de eso iba a perder su reinado. Entonces podemos ver que no podían estar juntos el ministrar como sacerdote y como rey, sino que eran dos funciones totalmente diferentes. En el antiguo pacto habían sacerdotes, en el antiguo pacto habían profetas, y en el antiguo pacto habían reyes. Eran tres cosas totalmente diferentes. Entonces esto es muy importante. Y vemos el caso de Saúl, que fue reprendido cuando como rey quiso ministrar como sacerdote. Y si también leemos segunda de Crónica, capítulo 26, el verso 16, dice que el rey Usías quiso quemar incienso en el templo, que era una función sacerdotal, y por causa de eso, como rey quiso funcionar como sacerdote, quedó leproso y murió con esa lepra. La única persona que como rey Dios le permitió poder ministrar como sacerdote fue el rey David, porque dice la palabra de Dios que David llevaba un efod de lino, él cantaba delante de Jehová, él danzaba delante de Jehová. Y cuando la Biblia dice que él danzaba delante de Jehová, significa que él estaba delante del arca del pacto. Entonces la única persona que Dios le permitió hacer eso fue el rey David, y él pudo cambiar las normas de la ley porque él hizo un tabernáculo, el tabernáculo de David, donde no había altar, donde no había atrios ni lugar santo, sino solamente el lugar santísimo, y donde todos los sacerdotes podían ministrar delante del Señor. A pesar de que el rey David no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, Dios le permitió esto a David porque era una figura profética de lo que iba a ser Cristo. Y Dios le habló a David que él iba a levantar una descendencia que reinaría para siempre. Entonces cuando Cristo vino a la tierra, él ministró como rey y también él ministró como sacerdote. Pero debemos entender que Jesucristo no vino a ser rey en este mundo, o un rey físico, de un mundo físico o de una nación física, sino que Jesucristo era rey, era rey de un reino espiritual que iba a gobernar en los corazones de los hombres a través del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor.
el Señor Jesús ministró como rey para hacer retroceder la maldad, para hacer retroceder a las tinieblas. Y por esa razón dice la palabra de Dios que Él echó fuera demonios. Y Él mismo dijo que si Él, por el Espíritu de Dios, Él echaba fuera los demonios, el reino de Dios había llegado. Entonces podemos ver que Jesucristo tenía autoridad como rey en un reino espiritual. Por eso los demonios lo obedecían. Por eso los demonios eran echados fuera, las enfermedades eran echadas fuera por la palabra, porque el reino de Dios no es un reino físico, es un reino espiritual. Cuando Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro, venga tu reino, habla de un reino espiritual, de la manifestación del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, verso 12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es física, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es espiritual. A veces nosotros sabemos esto, pero como estamos en un cuerpo físico y a veces no andamos en el espíritu, entonces pensamos que la lucha es física, pero nuestra lucha no es física. Nuestra lucha es espiritual, nuestras armas no son físicas, nuestras armas son espirituales. Entonces cuando Jesús estaba, por ejemplo, frente a Poncio Pilato, él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para liberarme, pero mi reino no es de aquí. Entonces el Señor Jesús caminó como rey, hablaba con autoridad. Dice la Biblia que no era como los escribas ni como los fariseos. El Señor Jesús echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, le daba órdenes a la naturaleza. Cuando era una tempestad, callaba a esa tempestad, tenía poder espiritual, porque debemos entender que un reino espiritual es superior a un reino material. El reino material y físico pasa, pero el reino espiritual permanece para siempre. También el Señor Jesús ministraba como sacerdote porque Él perdonaba los pecados de las personas, Él oraba por ellos, también les enseñaba a orar. Él funcionó como sacerdote según el diseño de David, porque el Señor Jesús vino de la tribu de Leví, de la tribu de Judá. Entonces ministró como sacerdote al Señor. Qué poderoso es esta palabra, lo que Cristo hizo de ministrar como sacerdote según el diseño de David. Entonces Jesús fue rey, Jesús fue sacerdote, Jesús fue una ofrenda para el perdón de nuestros pecados y Jesucristo nos enseñó a cómo ser rey y cómo ser sacerdote en esta tierra. Entonces cuando Cristo resucitó y ascendió, se hizo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial y es un sacerdocio eterno, un sacerdocio que no entró en un templo físico ni en un tabernáculo físico, sino que está en los cielos, dice Hebreo. Dice que Él entró como sacerdote, Él fue ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Entonces el Señor Jesús como sumo sacerdote intercede por nosotros, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que alcancemos las riquezas de su gracia, para que alcancemos su misericordia, para que hallemos gracia para el oportuno socorro y recibamos ayuda del cielo. Esa es la función que el Señor Jesús hace en los cielos. Así que no estamos solos, Él intercede por nosotros, Él es nuestro mediador. El Señor Jesús es el mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Él es nuestro mediador para que las promesas del nuevo pacto se hagan realidad en nuestras vidas, dejen de ser escritura, dejen de ser una palabra escrita para que se haga una palabra viva y se pueda cumplir a favor de nosotros. El Señor Jesús es el sí y es el amén. Cada palabra que Dios nos ha hablado se va a cumplir a favor de cada uno de nosotros.
Entonces el Señor Jesús hizo una obra completa, el Señor Jesús hizo una obra perfecta. Toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. El Señor Jesús en la cruz despojó a los principados y a las potestades. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Él está a la diestra de Dios por encima de todo principado, por encima de toda potestad. Entonces podemos ver toda la autoridad que tenía Cristo como sacerdote y como reyes, como rey. Y nosotros tenemos esa autoridad y nosotros tenemos ese poder. Entonces la primera ayuda idónea del hombre, que fue Eva, sucumbió ante las mentiras del diablo. La segunda ayuda idónea que es la iglesia, la segunda ayuda idónea del postrer Adán, que es la iglesia. Nosotros hacemos guerra contra la serpiente, no nos dejamos engañar, sino que lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo a la segunda Eva, que es la iglesia, le dio autoridad y le dio poder. La primera Eva dejó infiltrar al enemigo en el huerto del Edén. La segunda Eva, que es la iglesia, debe expulsar y echar fuera las tinieblas, debe expulsar y echar fuera la oscuridad. Tenemos poder, tenemos autoridad para echar fuera la oscuridad y tenemos autoridad para echar fuera las tinieblas. Entonces el Señor Jesús le dio autoridad regia, que significa la autoridad del rey, para echar fuera a los demonios. Entonces tomaremos en las manos serpientes y escorpiones y no nos hará daño. Lucas 10:19 dice: tenemos potestad para hollar serpientes y escorpiones. La primera Eva se dejó engañar, pero la segunda Eva, que es la iglesia, echa fuera la serpiente, echa fuera los escorpiones, echa fuera toda tiniebla. Así que levántate en el nombre poderoso de Jesús y no te estés lamentando, no estés cayendo en depresión, sino que usa la autoridad que el Señor te ha dado como su iglesia, como sacerdotes y como reyes que somos. Nuestra función como sacerdote es ser intercesores. Ezequiel 22:30 dice: busqué a alguno que se parara en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyese y no lo hallé. O sea, somos llamados a pararnos en la brecha a favor de nuestra nación, a favor de nuestra tierra asignada. Somos llamados a levantar cobertura sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre pastores principales. En este tiempo no podemos bajar la guardia. En este tiempo tenemos que seguir intercediendo, tenemos que desbaratar los planes del diablo y tenemos que traer el plan de Dios y el propósito de Dios a esta tierra. Debemos orar, como dice Efesios capítulo 6, verso 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverando por todos los santos. Debemos orar los unos por los otros. Debemos desbaratar todos los planes de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde tú estás, levanta tus dos manos y hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, todo plan de las tinieblas, todo plan de enfermedad, todo plan de muerte, todo plan de pobreza, de miseria, de depresión, se va de nuestras vidas, se va de nuestra familia y se va de nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces los reyes son ministros competentes del nuevo pacto, son hijos de Dios que entienden la autoridad, que entienden el poder que tiene, gente que gobierna sentado en los lugares celestiales. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales y nosotros gobernamos el mundo espiritual. Nuestra autoridad no viene del mundo, nuestra autoridad viene del cielo. Y el cielo está por encima de la tierra. Tienes autoridad, tienes poder. Así que usa esas armas que el Señor nos ha entregado. Tenemos autoridad de ordenar. Tenemos autoridad para echar fuera los demonios. Tenemos autoridad para anular los planes de los impíos. Tenemos autoridad celestial para que la voluntad de Dios y el propósito de Dios se haga aquí en la tierra. Todos los planes del nuevo orden mundial, todos los planes de tener a la gente confinada 18, 20 meses, eso se cancela. Usa esa autoridad, usa ese poder, levántate, despiértate en el nombre de Jesús, porque la batalla en este tiempo es espiritual. Si no aprendemos a andar en el Espíritu, si no aprendemos a ser guiados por el Espíritu, si no aprendemos a ser fortalecidos en el Espíritu y a usar las armas espirituales, estamos perdidos. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, a escuchar al Espíritu Santo
y a batallar en el Espíritu. Entonces estamos acostumbrados a que sean los líderes principales o los líderes de la iglesia que vayan a la guerra, que sean ellos los que intercedan, que sean ellos los que ayunen, que sean ellos los que estén orando, y no es así. En el antiguo pacto los reyes iban con un ejército, los reyes iban con el pueblo. Entonces en este tiempo no es tiempo de que los apóstoles oren, que los apóstoles guerreen, que los líderes de rey guerreen, que otros guerreen. No, toda la iglesia es sacerdote, toda la iglesia es rey. Tienen autoridad y tienen poder. Iglesia, levántate en el nombre poderoso de Jesús y empieza a batallar y a guerrear y a usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces algunos cristianos saben que tienen autoridad, pero no la usan. Quieren que otros usen esa autoridad. Así que es hora de despertarte. Por mucho tiempo yo he enseñado acerca de guerra espiritual. Por mucho tiempo yo he enseñado que hagas intercesión. Así que usa esa autoridad que Dios te ha entregado. Usa la autoridad que Dios te ha entregado. Despiértate, toma las armas espirituales y vas a ver un gran triunfo. Somos más que vencedores en Cristo. Todos lo podemos. Tenemos autoridad a través del nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre. Entonces no solamente estamos recibiendo ataques porque no nos dejan congregarnos o no te dejan de repente trabajar para llevar sustento a tu casa, sino que es una batalla espiritual de enfermedad. No es solamente con el coronavirus, es una lucha espiritual que se puede sentir, una opresión espiritual, cansancio, intimidación, dolor de cabeza. Entonces tienes que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que tener discernimiento también a través del Espíritu Santo y a través de la palabra para no ser engañados y no caer en las trampas del diablo, de gente que te quiere mantener solamente encerrado sin hacer nada. Tenemos que hacer la obra de Dios. Dios también te va a dar la habilidad de hacer negocio, Dios te va a dar creatividad, Dios nos va a dar creatividad a todos. Bendito sea el Señor. Siento la presencia del Señor en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, tu gloria, tu presencia envuelve nuestras casas, envuelve nuestras familias, Señor. Todas las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay un rompimiento, los yugos se rompen, las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden, los cielos se abren en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, como sacerdotes, ministramos a Dios en oración, ministramos a Dios en intercesión. Pero para que no haya un agotamiento en la intercesión es muy importante adorar a Dios. Es muy importante que nosotros podamos fluir en una adoración, pongamos alabanza, adoremos a Dios. Después de adorar podamos interceder y orar, porque solo intercesión te puede agotar y te puede desgastar. Pero cuando tú unes la intercesión con la adoración, hay un renovar y hay una frescura que se va a manifestar a través de la intercesión. Entonces somos sacerdotes para ministrar a Dios, somos reyes para tener autoridad, somos sacerdotes santos para ministrar a Dios, somos real sacerdocio para predicar y hacer discípulos. Estamos en un tiempo de la palabra del Señor no puede estar presa, tenemos que predicar la palabra. Ya yo presenté un proyecto llamado Conexión, que es el altar familiar, unos altares familiares evangelísticos que se hacen por 7 días. Tú se lo envías a una persona, si le escribe un mensaje por WhatsApp, quiere recibirlo, un mensaje de esperanza, le envía a los altares por 7 días. Al 7º día le pregunta si quiere recibir al Señor o quiere recibir una visita, si acepta al Señor. Luego les envía a los altares familiares de consolidación, lo consolidas a través de los altares familiares y después vamos a ver cómo los vamos a bautizar. Pero la obra de Dios no se puede detener. Hacer CB ministerial y CB liderazgo online, porque la obra de Dios se tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir expandiendo.
y seguir haciendo las casas iglesias, llevarle el video pregrabado que estamos haciendo antes para que las personas tengan el video y se lo lleven a la gente que no tiene internet, y los que tienen internet se puedan conectar. Y el 24 de mayo vamos a hacer una fiesta familiar online por las casas e iglesias. Yo sé que vamos a ganar miles de personas. Dios va a avivar su obra en medio de este tiempo. La iglesia no se detiene, el reino de Dios no se detiene, la obra de Dios no se detiene. Hay un avivamiento en tu vida, hay un avivamiento en tu casa. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice que somos sacerdotes y somos reyes, sacerdotes en la iglesia, en el ámbito espiritual, pero reyes para generar finanzas en lo empresarial. Nosotros tenemos el poder para, dice la palabra de Dios, para hacer la riqueza, para generar la riqueza. Tenemos la bendición del Señor que no añade con ella tristeza, sino que enriquece. También vamos a ver milagros financieros de una manera impresionante. Ángeles de Dios que se van a mover a traer provisión. Puertas que estaban cerradas se van a abrir en el nombre de Jesús. Vamos a caminar en lo profético, vamos a caminar en lo sobrenatural. A nivel financiero, Dios nos va a dar ideas, Dios nos va a dar conexiones, Dios nos va a conectar con gente que tiene ideas para generar finanzas en nuestras casas. No podemos detenernos ni en la obra de Dios, ni en nuestra vida familiar por los edictos del sistema. Tenemos que ser creativos en hacer negocios en nuestras casas, comprar, vender lo que la gente necesita en el sector, o de repente hacer otras cosas, ser creativo usando las redes sociales para vender, WhatsApp, Facebook, Instagram. Creativos si tenemos internet, criptomonedas, trading, freelance, todo esto teniendo la capacitación, teniendo la preparación. También en Ciudad Ojeda orando al Señor. Ciudad Ojeda no es un pueblo, de repente las tinieblas hacen que Ciudad Ojeda retroceda, que no tenga internet, que no tenga señal telefónica, que no tenga agua, que no tenga luz. Vamos a levantarnos a orar. Dios nos dio autoridad, Dios nos dio poder, y esa autoridad no se va a manifestar si hay duda en tu corazón. No, que no se va a hacer. Vamos a orar, vamos a decretar. Nosotros hemos visto todos estos años cómo Dios nos ha puesto para gobernar Ciudad Ojeda. Así que usa la autoridad, toda la gente de Ciudad Ojeda, toda la gente de Ciudad Ojeda que estamos en otros lugares, vamos a orar por Ciudad Ojeda, porque la casa apostólica está en Ciudad Ojeda y Dios nos ha bendecido de una manera poderosa, y vamos a usar el poder y la autoridad. Vamos a declarar, vamos a bendecir a Ciudad Ojeda, vamos a declarar que el mejor internet va a estar en Ciudad Ojeda, vamos a declarar que no va a haber más problemas eléctricos, no va a haber más problemas de agua, que Ciudad Ojeda no es un desierto. En el nombre poderoso de Jesús, levántate a orar por Ciudad Ojeda, párate en la brecha, no veas normal todo lo que está sucediendo. Vamos a orar por justicia. Todas las personas que están siendo injustos, que están en posición de autoridad, Dios los va a juzgar, Dios los va a quitar. Va a haber un nuevo tiempo para Ciudad Ojeda en el nombre de Jesús. Debemos entender otra cosa, que el mundo que dejamos en marzo ya no volverá jamás. Todo cambió. A pesar de que cese la pandemia, a pesar de que haya una cura, a pesar de que haya una vacuna, el mundo ya cambió, ya no va a ser igual. Ha habido un cambio. Entonces ha habido un cambio de paradigma y debemos adaptarnos a ese cambio. Debemos cambiar nuestra mentalidad, fortalecer nuestras emociones, porque si no cambiamos, nos extinguimos. Tenemos que adaptarnos, debemos cambiar nuestra manera de pensar, cambiar todos los paradigmas, toda la manera de hacer las cosas. Todo va a cambiar, así que vamos a adaptarnos. Dios nos va a dar sabiduría para no ser esclavos del mundo, sino gobernar, porque somos reyes. Dios nos ha llamado a gobernar con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Levanta tus manos. Padre, te doy gracias. Tú eres, Señor, un Dios bueno. Tú eres, Señor, un Dios grande. Eres un Dios poderoso, Señor. Oramos, Dios mío,
Padre, por Ciudad Ojeda, por Cabimas, por Maracaibo, por el estado Zulia. Padre, en el nombre de Jesús, que toda injusticia sea castigada, que toda desobediencia sea castigada, que toda fortaleza de maldad sea derribada en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, todos los planes del diablo, Señor, contra tu pueblo, contra tu iglesia, contra las familias, queden inoperantes en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que tus ángeles, Señor, se muevan a nuestro favor, a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por el pastor Nixon Paz, Señor. Enviamos palabra de sanidad, reprendemos todo edicto de enfermedad y de las tinieblas, quedan anulados en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre él, sanidad, Señor, sobre Alvin, Padre, Coba, sanidad sobre su vida, sanidad sobre los que están enfermos, liberación, Señor, sobre los que están deprimidos, los que están desesperados, Señor, provisión, Señor, para el que tiene escasez, oh Dios. Padre, declaro en el nombre de Jesús que hay un avivamiento, Padre, en la gente que está apagada en el Espíritu, Señor. Sé que tú vas a hacer cosas grandes, Señor, y cosas maravillosas, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu Santo Espíritu. Solo tú, Señor, eres un Dios bueno. Solo tú, Señor, eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso y poderoso, Padre. Gracias. Señor, tu gloria nos cubre. Tu presencia, Señor, nos cubre, Dios. Tus ángeles, Señor, nos cubre. Estamos bajo la sombra de tus alas. Y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón. Declaramos en el nombre de Jesús que este día, Señor, es un día de bendición, Padre. Es un día de poder. Es un día de gloria, Señor. Es un día de buenas noticias, Padre. Vamos a ver, Señor, la autoridad que tú nos has dado, Señor, como tu pueblo, Señor, y como tu iglesia, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Oh, Marama Shaira Bakai. Ahí donde tú estás, habla las lenguas del Espíritu. Ina Masai. Ikotoro Boso Marama Lama Shatarabakia. Ina Namashita Rabalaba Kataraba Shatarabakia Namasai. Señor, ahora se rompen los yugos de maldad, Señor. Toda tiniebla retrocede, Señor. Toda tiniebla, Señor, que hay en Ciudad Ojeda, Padre, retrocede sobre ese velo de tinieblas, Señor, de oscuridad, retrocede en el nombre de Jesús. Y que los cielos estén abiertos sobre Ciudad Ojeda, sobre Cabima, sobre la costa oriental del lago, Señor, sobre Maracaibo, sobre San Francisco, sobre Venezuela, Señor. Manifiesta tu reino en Venezuela, Señor. Manifiesta tu justicia, Padre, para que haya paz, Señor. Te damos las gracias, mi Dios. Señor, que en este día, Señor, tú puedas manifestar milagros, Señor. Kanimai satari katomo sobara kanamashai. Inamaishina malemakai rabashai. Atomai satarabalaba katarabashai rabalibakai. Inamashatarabasharabalabaki anamashatarabalabashai. Manifiéstate, Señor, con poder, Dios mío. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en cada una de nuestras casas, Señor. Envuélvenos, Señor, con tu gloria, Padre. Envuélvenos, Señor, con tu presencia. Te pido, Padre, que se nos revele, Señor, el real sacerdocio, Padre. Que se nos revele la autoridad que tú nos has dado como reyes, Señor. La autoridad que tú has puesto en nuestras palabras, Dios mío. La autoridad que tú nos has puesto como profetas, porque no solamente somos reyes, no solamente somos sacerdotes y reyes, sino profetas, que podamos profetizar vida, Señor. Que en nuestra boca, Señor, no haya palabra de maldición, sino palabra de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla tu vida, Señor, sobre Venezuela. Sopla tu vida sobre cada casa, Señor. Que se manifieste el milagro de la multiplicación, Señor. Crecimiento en la palabra, multiplicación de discípulos. Que haya un despertar en la oración, en la revelación, en la sabiduría, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Padre. Bendigo a cada persona, Señor, que está conectada y que van
de repente gente que va a ver este video después, que sean bendecidas, ministradas a través de tu Santo Espíritu. Te doy las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludo a todas las personas que están conectadas. Vamos a estar haciendo estos live los días jueves a las 11 de la mañana aquí por el grupo, para que sea algo más íntimo, y sé que Dios se va a manifestar con poder. El día domingo tenemos nuestro servicio. No olviden de levantar su ofrenda por los alquileres, el alquiler de aquí de Maracaibo, el alquiler en Ciudad Ojeda, la siembra, y sé que Dios les va a proveer. Declaro y profetizo que Dios te va a sorprender en este día en el nombre de Jesús. Saludo de parte de mi esposa, de mi hijo. Les amo en el amor del Señor. Muchas bendiciones.